Bien, y nosotros vamos a hablar de esos niveles de ácido úrico cuando realmente se elevan y los riñones no son capaces de eliminarlos del cuerpo, y esto hace que se formen unos cristales que se acumulan en las articulaciones y que pueden realmente causar bastante dolor. Así que hoy está con nosotros el doctor Iván Caffarella, justamente médico internista, que nos viene a explicar ese dolor del ácido úrico verdaderamente puede ser nefasto. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido, un placer. ¿Qué le pasa al cuerpo? Como para entender desde el puro principio, doctor, ¿qué le pasa al cuerpo cuando ese nivel de ácido úrico, que generalmente nos sacamos anualmente en los exámenes, sube de nivel? Bueno, en realidad lo que sucede es que el ácido úrico es un componente normal del metabolismo de las proteínas del cuerpo humano. Entonces tenemos básicamente dos situaciones aquí, y es que cuando comemos muchas proteínas, en el metabolismo en el hígado se acumula, hay una degradación de esas proteínas, y esa degradación genera una cosa que llaman las purinas. Las purinas al final se excretan por el riñón en el 90%. Sin embargo, cuando existe una elevación muy exagerada de ese consumo de proteínas y hay ciertas condiciones genéticas, pues esos cristales de ácido úrico van y se depositan en las articulaciones. Les encanta el cartílago y las articulaciones, entonces se acumulan esos cristales ahí y pueden generar algunas molestias. Hay gente que tiene el ácido úrico alto y no tiene síntomas, que eso es importante saberlo. Entonces uno dice, pero tengo el ácido úrico alto, pero no tengo dolor ni nada. Sí, eso puede pasar y ocurre en un gran número de pacientes, pero hay otros que ese ácido úrico les genera severos problemas. Me encantaría que nos señalara en el cuerpo, ¿verdad?, que tenemos aquí, cuáles son los puntos, ¿verdad?, que generan esa alerta y que nos indican que efectivamente el ácido úrico está elevado en nuestro cuerpo. Sí, usualmente básicamente son en las orejas, se generan lo que se llaman los tofos. ¿Orejas? En las orejas es un cartílago, entonces ahí le gusta. Le encanta mucho la articulación del codo, las articulaciones de las manos, rodillas y tobillos. Entonces son esos sitios donde más se generan depósitos de esos cristales, pero más importante aún es que pueden ser o agudos o pueden volverse incluso artritis crónicas. Entonces cuando tengamos ese tipo de dolor, y usualmente afecta a una articulación, nunca vas a ver un paciente de ácido úrico, bueno, no nunca decir nunca en medicina, no es cierto, pero digamos la mayoría de las veces vas a ver siempre una articulación. Entonces el paciente que llega con un dolor en una sola articulación, tengo un dolor en esta mano, en este dedo y en este hueso. Usualmente, ¿sí? Y eso generado porque ese depósito se hizo ahí. La artritis gotosa, ya cuando se vuelve crónica, entonces ya comenzás a tener diferentes articulaciones. Ahora, doctor, ¿por qué en las articulaciones? ¿Por qué se acumulan ahí? Porque las proteínas se condensan a nivel de la degradación en el hígado, y cuando hay un aumento exagerado se saturan muy rápidamente, y esa saturación tan rápida lo que hace es que van y se pegan en los sitios donde más les gusta el calor. Las articulaciones están más expuestas al calor, entonces eso hace que se condensen esas partículas y se formen los cristales. Ahora, ese dolor, básicamente en los puntos que señaló, es puro dolor, o también hay algún tipo de inflamación que nos lleve como a confundirlo con se me inflamó la rodilla, me duele porque caminé mucho, se me inflamó el codo, qué sé yo. Eso tiene un nombre muy claro y se llama la gota. ¿Sí? Cuando tú tienes gota, que es el nombre popular que le damos a esto, ese es el ataque agudo. Los cristales se vienen y se depositan en la articulación, como puedes ver en esta foto. Pero más importante de eso, genera una respuesta local. Se inflama, hay calor, hay rubor, hay inflamación, la persona se toca y tiene un dolor exquisito, aguanta. Es muy severo, tanto que le dificulta caminar, poder hacer actividades diarias. Muchos pacientes no pueden ni siquiera ponerse zapatos, y es interesante, les encanta mucho las articulaciones pequeñas. Esta foto ilustra la típica gota, es decir, muestra el dedito gordo del pie hinchado y en la articulación. Si vos ves el dedo está bien, lo que está afectado es aquí, en toda la articulación. Se le deformó la articulación. Exactamente. Ahí. Y lo que hace es que los cristales se depositan dentro de la articulación, producen respuesta inflamatoria. Entonces, como hay cristales, hay dolor al roce del mover la articulación, y eso es lo que genera como Ahora, doctor, siempre que sube el nivel del ácido úrico, ¿va a haber gota? No, de hecho es interesante, como decíamos, cuando te haces un examen anual, y ojalá la gente se lo hicieron, exactamente, cuando se pide ese ácido úrico, hay gente que sorpresa, aparece el ácido úrico elevado y no ha tenido síntomas ni nada. Exacto. Eso es un porcentaje importante de los pacientes. Entonces hay que revisar qué es el tipo de alimentación, qué otras enfermedades tienen asociadas, qué medicamentos está usando, cuál es el tipo de dieta que está teniendo, porque todo eso tiene relación con eso. Y hay un porcentaje de esos pacientes que pueden terminar en una crisis gotosa. Ahora bien,
¿Qué tantos pacientes de los que tienen ácido uríaco tienen colesterol? Son como el 30%, entonces no es despreciable, es decir, un alto porcentaje. Alto, exactamente. claro, pero no son todos. Ahora, No son ¿quiénes todos. están más expuestos, doctor? Muy bien, hay 4 enfermedades que están muy vinculadas a este proceso y es pacientes hipertensos, pacientes que están tomando medicamentos, incluso tanto para la presión como para algunas otras cosas como ciclofosfamida o como diuréticos. La gente le encanta tomar diuréticos porque tiene presión alta o porque se sintió hinchado, entonces toman diuréticos y usualmente la hidroclorotiazida y sus hermanos son causa frecuente de esto. Gente que tiene dietas muy inadecuadas, por ejemplo, altísimo consumo de carnes, camarones, grasas, y gente que tiene historia familiar ya de ácido úrico alto en la familia y de crisis de gota. Entonces es típico de preguntar, ¿y su papá ha tenido? Sí, mi papá sufría ataques de gota. Hay un porcentaje de pacientes de esos que no se manifiestan en las articulaciones y uno de los órganos que también se ven afectados aquí, que no es una articulación, se llama el riñón. Entonces, como sabemos que el ácido úrico se bota por la orina, entonces una de las causas frecuentes de piedras en los riñones son piedras de ácido úrico en los riñones. Entonces se acumulan también y dan dolor de piedras o dolor de los riñones porque se acumulan esos cristales. Entonces otro órgano también se ve involucrado en esto. Se ve afectado totalmente. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, esta fotografía, ¿verdad? Y esta deformación que hay aquí, usted habló y mencionó que había posibilidad de que se convirtiera en una artritis crónica. Sí. Eso, ¿cómo pasa? Es decir, ¿en qué momento se da ese giro ahí o ese cambio y nos quedamos con una artritis crónica por el resto de la vida? Sí, fíjate que existe un componente dentro del ácido úrico y dentro de la genética de esa persona. Hay un porcentaje como de un 10 a un 11% de las personas que tiene esa predisposición genética a generar esas artritis gotosa y se vuelven artritis crónica. Entonces ese pobre paciente es el que no solo hace crisis de gota, sino que hace deformidad de las articulaciones y se forma como una artritis crónica, como aquella del paciente con artrosis, con artritis reumatoidea. Entonces le genera artritis crónica. Y ese pobre paciente tendrá que vivir con ese dolor porque a veces son artritis que son poco tratables porque a pesar de que bajen los niveles de ácido úrico, ya la deformidad ocurrió, ya el daño articular ocurrió porque hubo tanto depósito de los cristales que deformó. Entonces hay gente que termina con artritis. No es un alto porcentaje, enhorabuena, afortunadamente, pero esa es la consecuencia de esto. Doctor, me encantaría resaltar justamente cuando hablamos de presión alta y de enfermedades que pueden, ¿verdad?, vincularse a lo que es el ácido úrico alto. ¿Cuáles son las... La hipertensión es una muy frecuente. Y la medicina que tomamos. Uno de los medicamentos que más utilizamos, incluso está dentro de las guías, siempre son los diuréticos. Y un tipo de diurético que son los diuréticos de ASA, son los diuréticos más asociados. ¿Qué son los diuréticos de ASA? Son básicamente las tiazidas principalmente, que eso es un grupo específico. Y la usamos muy frecuente. El nombre más común es la hidroclorotiazida. Y ese producto, junto, por ejemplo, como algunos otros medicamentos que trabajan sobre el sistema inmunológico, como la ciclofosfamida, son productos que generan eso. Entonces, la hipertensión es una causa. También se ha visto, hay una asociación entre algunas otras enfermedades del metabolismo. Sí, son un poco más específicas, pero son, por ejemplo, incluso en diabéticos, en pacientes que tienen problemas de colesterol alto. A veces hay cierto grado de asociación entre esos trastornos metabólicos. Pero eso tiene que ver más que con la enfermedad, con el tipo de alimentación de la persona. Entonces, no se ha visto directamente un vínculo directo entre esas enfermedades y ella, sino el tipo de alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hablemos de los alimentos que pueden alborotar una crisis de la gota y por supuesto también sumarle a esto la posibilidad de si el licor realmente se vincula también. Claro, incluso hablemos de simplemente subir el ácido úrico, porque hay un punto importante. Quitando la gota como la crisis más severa, hay que decir que cuando hay presencia de ácido úrico puede cambiar otros trastornos del metabolismo, incluso poner en riesgo la presión arterial, etcétera. Eso es importante. Claro, entonces no lo vinculemos solo a la gota. Hay muchos otros efectos también negativos del ácido úrico. Entonces, por ejemplo, los productos cárnicos, eso es importante, carnes rojas, todo lo que tengan embutidos, son productos que son altamente ricos. Bueno, aquí nos tiene una foto muy específica, interesante. Espárragos, tomate, son altos productores de purinas. ¿Esos estarían bien o no? No, son negativos. El tomate y los espárragos. Exacto, entonces cuando tienes una persona que tiene esa tendencia a elevar el ácido úrico, debes evitar esto, tomate, espárragos,
carnes rojas, de evitarlas al máximo, grasas en general, todo lo que son todo grasas, lo que fritangas, okay. Todo lo que son fritangas, el chicharrón. ¿Y las grasas naturales o vegetales, digamos, cuando hablo de aceite de oliva, aguacate, semillas? No hay mucho problema en eso, más es en las frituras como tal, en los caldos, en la sopa, en la olla de carne muy grasosa. Todo esto, porque eso. Y hablaste de algo interesante, el alcohol. El alcohol está altamente vinculado con las crisis de ácido úrico y sobre todo con las crisis gotosas. Pero usualmente ese alcohol está vinculado con altas ingestas de ciertos de estos alimentos, ¿no? Entonces es un todo. Doctor, ¿los granos? Bueno, hay algunos granos que también están aquí vinculados, pero no es la causa más frecuente. Quesos muy maduros, por ejemplo, sí, porque son muy grasosos. Entonces hablemos más bien de las grasas como tal, el alcohol, productos cárnicos y en los vegetales, que uno obviamente los ve que son muy saludables, sí, claro, pero tienen esa tendencia, el espárrago y el tomate, digamos, como las causas. ¿Y esto sería en momento de crisis o verdaderamente la persona que tiene tendencia a la subida del ácido úrico, mejor cancelado? Si una persona tiene problemas de ácido úrico, o sea, hiperuricemia o llámese crisis gotosa, ese paciente debe dejar de consumir estos productos al máximo. No sé nada que no te puedas comer una porción de tomate una vez, pero no puede estar contenido en tu dieta habitual y diaria. Y si retomamos entonces que es importante medir el ácido úrico también, ¿verdad? Y tenerlo anualmente, ¿cuáles son los exámenes que debemos de hacernos para controlarlo, doctor? Bueno, el ácido úrico es un examen que se pide como medir un nivel de colesterol, de glicemia. Entonces debe ser pedido dentro de su panel de exámenes. Hemograma, perfil de lípidos, el ácido úrico, la función renal, cómo se ve el hígado, porque al final todo eso hace parte de una cosa que se llama metabolismo. Entonces debe estar dentro de eso. Y segundo, si el paciente realmente tiene una crisis gotosa, hay una confusión. Hay mucha gente que va porque tiene una crisis de gota, se hace el ácido úrico y sale normal. Entonces, ojo, en la crisis gotosa o cuando hay una crisis no solamente está limitada a un examen. Es decir, yo puedo tener pacientes con examen normal y con una gota. ¿Cómo así? Eso se genera porque el paciente tuvo de pronto alguna totalmente una transgresión dietética. El fin de semana se comió medio chancho, se comió un montón de frituras, se tomó sus buenas copas de vino, de licor, y hizo la crisis porque elevó la saturación de las purinas en el cuerpo, se depositan los cristales en la articulación y después en la sangre volvió bajo, pero la articulación quedó afectada. Entonces, ojo que no significa que todo paciente con crisis gotosa tenga que tener exámenes elevados de ácido úrico. Pero yo puedo tener pacientes con ácido úrico alto en sangre y no tener crisis gotosa. Y que no tenga gota, exacto. Ahora, los pacientes que ya tuvieron una crisis y que ya les ha subido en algún momento de su vida el ácido úrico y ha tenido sus consecuencias, pero lo controlan, ¿verdad? Lo tratan, lo controlan. Posteriormente puede volverles a aparecer el cuadro. ¿Eso es por el resto de la vida, doctor? Ya quedas con la predisposición, y número uno. Y número dos, si ya hiciste una crisis es porque ya hay algo genético y algún tipo de enzima que no está codificándose en el del hígado para esa degradación de esas purinas. Entonces, esa crisis se va a volver a repetir cuando incurras en alguna de estas fallas, sobre todo en la parte alimentaria. ¿Hay tratamiento de por vida o es solamente cuando hay crisis? Uno puede tratar solo la crisis, y si él es un paciente que tiene problemas de ácido úrico crónico, entonces hay que tratarlo crónicamente. Hablabas de los tratamientos, entonces una de las formas de tratarlo es evitando todo este tipo de alimentos, ¿correcto? Listo. Segundo, hay tratamientos farmacológicos, entonces dependiendo de lo que encontremos. Si es un paciente que tiene el ácido úrico alto, pero no tiene crisis de gota, entonces hay un medicamento para eso, es el alopurinol. Pero si el paciente tiene una crisis de gota, entonces lo que tenemos es la colchicina. ¿Por qué no se pueden usar los dos al mismo tiempo? Porque el alopurinol puede incrementar las crisis gotosas y la colchicina solo se usa en las crisis porque es el que excreta rápidamente los cristales. Exactamente. También podemos usar antiinflamatorios para bajar el dolor. Algunas veces tenemos que usar corticoides, tanto orales, inyectados o incluso en la articulación para bajar esa presencia de los cristales de la gota. Entonces ahí tenemos armamento farmacológico para controlarlo. Pero creo que lo más importante aquí es la parte no farmacológica. Alimentación. Exactamente. Eso nos queda si clarísimo. La persona tiene el ácido úrico alto, debe quitar lo que se lo está produciendo, que puede ser si está tomando un diurético, quitarlo. Y si está incurriendo en un error alimentario, por favor, corregirlo, porque si no va a ser
va a seguir con el mismo ritmo de generar las crisis y todo lo demás. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y vamos a las bases, ¿verdad? A mantener nuestros exámenes en línea anualmente. Totalmente. Doctor Caffarella, que pase un feliz día. Muchas gracias. Igual a ustedes, muy amables. Continuamos.